pantalla. Perdón, que empecé a hablar y... Ahí está. Comparte. Y esto es... Acá está. Bien, ahí sí se ve, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, generador de corriente continua va a tener, como dice acá, una polaridad fija. Siempre este va a ser el positivo y este el negativo. ¿Está bien? Entonces, el generador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mover acá adentro el rotor, tiene un campo magnético. No sé si vieron algo en máquinas ya. Y que gira. Y eso va a inducir en las bobinas del estator una fuerza electromotriz. ¿Sí? La fuerza electromotriz se mide en volt y se representa con la letra E. ¿Eh? Acá. Y es como si fuera una fuente de corriente continua. ¿Está bien? Bien. Entonces, yo voy a tener una intensidad nominal que es la que puede circular por el generador sin provocar daños en el circuito estatórico. Digamos, si yo el generador lo pongo en cortocircuito, que sería el caso extremo, la corriente va a ser muy alta y va a dañar los aislantes de las bobinas, ¿sí? Eso se llama comúnmente que el generador se quemó, ¿sí? Lo que se quema es el aislante de las bobinas. Entonces ya ahí no sirve el generador. Bien. Y después tenemos una resistencia interna que son debido a esas bobinas que tiene el generador, ¿sí? La corriente circula por ahí, entonces eso tiene una resistencia interna. ¿Está bien? Representada por la letra R minúscula. Bien. ¿Eso qué hace? Que en el generador tenga una caída de tensión o lo que se llama tensión en bornes del generador. Esa caída de tensión es la FEM que genera menos R por I, la resistencia interna por la corriente que circula. ¿Está bien? Y B sub B es la tensión en bornes del generador. Acá tengo mi generador, ¿sí? Esta es la tensión en los bornes del generador, ¿sí? Entre este punto y este otro punto, ¿sí? B en bornes. Y acá genera la FEM. Si yo desconecto el generador, no circula corriente. Por lo tanto, no voy a tener caída de tensión. Entonces, la tensión que yo mida en borne de generador va a ser igual a la FEM. ¿Sí? Y eso lo podemos ver de esta formulita. Si I vale 0, R por 0 me da 0. Entonces B en bornes es igual a E. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si yo entre los bornes de generador conecto una carga, una resistencia para nosotros, vamos a tener una circulación de corriente, ¿sí? Y una caída de tensión. Siempre, en este caso, la tensión en bornes va a ser menor que la FEM inducida en los bobinados. Bien. Un segundito, me dan un segundito. Acá estamos, circuitos eléctricos. Este sería el ejercicio 43.1, ¿no? A ver si lo tengo acá. No. No, recién a partir del 50.
se los empecé a pasar. Bueno, tendría que sacar foto y mandarlo al grupo y eso. Pero en el video yo lo resuelvo, ¿sí? Si no me equivoco, resuelvo estos dos antes de ver la tarea. La tarea que les doy, ¿cuál es? Los ejercicios. 43.3 de acá se creo que era, puede. profe. Ahí está, 43.3, 43.4, 46.2, 46, ¿no? Estos de acá. Bien. Entonces, veamos el 43.1. Dice un generador de FEM 24 volts, o sea, este valor es 24 volts, ¿no? Resistencia interna 0,1 ohm y entrega una corriente de 10 amperes. Calcular la tensión en bornes del generador y la tensión en bornes si la intensidad que suministra es nula, o sea, circuito abierto. Entonces, la tensión en bornes es la FEM menos R, la resistencia interna, por la intensidad de corriente que circula. En nuestro caso es 10 amperes. Entonces es 24 volts menos 0,1 ohm por 10 amperes. 10 por 0,1 da 1, entonces 24 menos 1, 23. ¿Está bien? Bien, en el caso 2, si la corriente que suministra es nula, lo que dijimos antes, esta caída se me hace 0, porque R por 0 me da 0. Entonces B en bornes es igual a E, o sea, 24 volts. ¿Está bien? Bien. Acá me dice calcular la FEM de un generador de corriente continua, resistencia 0,08. ¿Sí? Bien, muy bajita. Sabiendo que cuando suministra una intensidad de 20 amperes, tiene una tensión en bornes de 120 volts. O sea, ahora me dan la tensión en bornes. Me dan la resistencia interna, me dan la corriente y tengo que calcular la FEM. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este R por I que está restando acá va a pasar al otro lado sumando. ¿Está bien? Entonces tengo los 120 volts más 0,8 ohm, que es la resistencia interna, por la corriente que son 20 amperes. ¿Eh? Entonces esto da 0,8 por 2 sería 1,6. 120 más 1,6 da 121,6 volts. ¿Está bien? Entonces fíjense que de vuelta la tensión en bornes es menor que la FEM. ¿Sí? Siempre por este tema de la caída de tensión. ¿Eh? Bien. Son solamente iguales en el caso de que el circuito esté abierto, o sea, no tengo circulación de corriente. Bueno, entonces dijimos 43.3 y 43.4, ¿no? Sí, alguien quiere entrar. Bueno, vamos a ver entonces un poquito los ejercicios. Perdón, estaba acá. 43.3. Dice, bueno, en vez de una batería vamos a hablar de un generador. De 12 volts de FEM y resistencia interna 0,08, suministra 5 amperes. Calcular la tensión en bornes. Entonces es esto lo que planteamos, ¿no? Sería 12 volts menos 0,08 por 5. ¿Sí? Y ahí está el
el ejercicio resuelto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Esta fórmula la vamos a emplear siempre ahora en generadores. Siempre vamos a estar alrededor de esta y después vamos a ver otra más que es la potencia, que viene ahora. Bien. Ahora, ¿pudieron hacer el cálculo? Sí. Bien. Dio ahí, como dice el libro, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Vamos al 43.4. Dice, un generador de corriente continua, resistencia interna 0,1 ohm, alimenta una resistencia de 100 ohm. O sea, ahora ya lo tengo conectado, ¿no? Sería este circuito de acá, ¿no? La resistencia vale 100 ohm, esta vale 0,1, la interna. ¿Y qué más tenía? 0,5 amperes. Bien, dice, calcular la tensión en bornes y la FEM. ¿Sí? Calcular la tensión en bornes y la FEM. Bien. Hola, buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Acá hay que... Bueno, me alegro. Acá hay que sí o sí calcular primero la tensión en bornes. Fíjense, la tensión en bornes yo la puedo calcular como E menos R por I, pero no tengo la E, no tengo la FEM, ¿sí? Entonces la calculo por este lado, ¿sí? La tensión en bornes va a ser igual a la caída ¿dónde? ¿Dónde se me produce la caída de tensión? ¿En la resistencia? ¿La resistencia? En la resistencia de la carga, exacto. En esta resistencia, ¿no? Entonces, V en bornes, para mi circuito, para este circuito, va a ser I por R mayúscula, por esta resistencia. ¿Sí? O sea, 0,5 amperes por 100 ohm. ¿Está bien? Entonces eso me da 50 volts, obviamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Los demás? ¿Entendieron? ¿Se Sí, vio? profe. Yo recién me conecté, profe. Estoy intentando seguir. Bueno, está bien, está bien. Yo igual la clase grabada después la paso. Yo con la clase anterior medio que me colgué, me olvidé y la pasé recién ayer. Pero yo hoy, después más a la noche me llega y ya seguramente mañana ya la tienen la clase. ¿Sí? Así que ahí pueden ir repasando todo. Listo, profe. Después ustedes la clase, si es un código de YouTube, si la quieren pasar al grupo, les resulta más cómodo, eso lo manejan ustedes. Bueno, y después me dice la fuerza, o sea, ya tengo la tensión en bornes, ¿no? Tengo la corriente, tengo la resistencia interna, y entonces me dice la FEM, que calcule la fuerza electromotriz del generador, la tensión que se produce en las bobinas, ¿sí? Entonces, estamos acá, es este mismo problema de recién, ¿sí?
a la tensión en bornes le tengo que sumar la caída resistiva interna del generador. Entonces, serían los 50 volts más 0,5 amperes por 0,1 ohm. Bueno, y esto da 0,05. Entonces, ¿está bien? 50 más 0,05 más 0,05 me da 50,05. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué fórmula usó ahí, profe, ¿Estamos? en la B? Esta. De acá, a ver, de esta, ¿yo qué tengo que despejar? Pues tengo la tensión en bornes, tengo la corriente, tengo la resistencia. Tengo que despejar la FEM. Entonces, este lo mando sumando y me queda esta fórmula. ¿Sí? Entonces sería B en bornes, que es 50 más 0,1 ohm, 0,1 era, ¿no? Sí, 0,1 ohm por la corriente que es 0,5 amperes. Y esto me va a dar 50,05. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? ¿Seguimos? Un poquito más. Potencia producida por el generador. Es la total que el generador produce. Entonces acá va a ser la FEM por la corriente que genera. Porque va a haber una pérdida de potencia en la resistencia interna del generador. Pero esa es la que produce el generador para poder, digamos, manejar esa potencia, ¿no? Aunque sea de pérdida. ¿Sí? Ya cuando el generador produce su potencia, algo de pérdida voy a tener. Pero el total o el ideal sería esta. ¿Sí? ¿Está bien? Esta es la que pone en juego el generador. E por I. De ahí, si las pérdidas son muchas o son muy poquitas, ya ahí no es responsabilidad de la FEM, sino de la construcción del bobinado, o sea, hay muchas pérdidas. ¿Sí? Bien. ¿Bien? Y acá viene lo que decía recién, la potencia de pérdida. ¿Se acuerdan que la potencia en una resistencia era R por I cuadrado? ¿No? Eso lo veníamos trabajando. Entonces, la resistencia interna por I cuadrado es una potencia resistiva, pero esa no la voy a usar. Lo único que me va a hacer es producir un calentamiento en el generador. Por eso decía que si la corriente es muy alta, esta potencia de pérdidas me va a generar mucho calor y me puede llegar a quemar el aislante de los bobinados. Entonces, esta corriente no puede ser muy alta. Por eso hay protecciones para los generadores. ¿Sí? Si la carga que alimentan se pone en cortocircuito, entonces lo que hay que hacer es una protección por sobrecorriente. ¿Estamos? Creí que quería entrar. Bueno. ¿Sí? Bien. Y después tengo la potencia útil del generador. Es la que realmente a mí me va a entregar.
más allá de las pérdidas que tenga acá. La potencia útil es la tensión en bornes por la corriente, ¿sí? Que es lo que veíamos acá. Esta tensión en bornes es la que va a caer en la resistencia, ¿sí? Bien. Ahora ustedes pueden decir, bueno, hay una pérdida en estos conductores. Bueno, sí, de acuerdo. ¿Sí? Eso se puede manejar con conductores de menos resistencia, pero siempre acá también voy a tener una pequeña pérdida. ¿Está bien? Pero básicamente sería... ¿no? Acá. Entonces, tensión en bornes por I es mi potencia útil. ¿Sí? Si en los conductores tengo mucha pérdida, bueno, eso ya es responsabilidad mía, no del generador. ¿Está bien? Entonces, la potencia útil sería la potencia total menos la potencia de pérdida. Otra forma de calcular. ¿Sí? ¿Está bien? O, si yo mando esto sumando para acá, sería que mi potencia total es la potencia útil que utilizo del generador más la potencia de pérdidas del generador. ¿Sí? Bueno. ¿Se ve hasta ahí más o menos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Cualquier duda, por favor, pregunten. Así. Igual, bueno, esto lo pueden volver a ver y yo les subí 2 videos que son cortitos, son no más de 10 minutos. Ahí está. Bien. Entonces estábamos acá. Bien. ¿Sí? Entonces, un problemita. Acá hay uno solo y después era el 46.2 y 46.3, ¿no? Bien. Y ahí los dejo en paz. Para que terminen de resolver todo. 46.1 dice entonces, un generador de FEM 120 volts y resistencia 0,1 suministra una corriente de 10 amperes de intensidad. Calcular. Tensión en bornes. Potencia total, potencia útil, potencia de pérdida. Bueno. La tensión en bornes de generador entonces es E menos R por I, siempre. ¿Está bien? R interna, no se olviden nunca de eso. Entonces, 120 menos 10 amperes por 0,1. ¿Está bien? Entonces, 120 menos 10 por 0,1, 119 volts. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Sí, profe. Con esta fórmula no hay duda, ¿no? No, profe. La resistencia es diferente la resistencia a la resistencia interna, ¿no? Del motor. La R minúscula es resistencia interna. Ah, listo. Y la R de carga es R mayúscula. Listo, profe. En este ejercicio no hay R de carga. Me da estos datos, nada más. No sé cuánto vale la R de carga. ¿Sí? Bien. Potencia total. Dijimos que era E por I. La FEM que produce el generador por la corriente que entrega. Entonces, 120 por 10 son 1200 watts. ¿Sí? La potencia era en watts. No olvidemos las unidades. Potencia útil es tensión en bornes por la corriente que entrega el generador. ¿Sí? Entonces esto da 1190. Y entonces la potencia de pérdidas, ¿cuál va a ser? La diferencia entre las dos, ¿no?
O sea, 10 watts, ¿no? Y si no, la calculo. R por I cuadrado, R interna por I cuadrado, 0,1 ohm por 10 amperes al cuadrado. Esa sería la 10 al potencia cuadrado, por I. 100 por 0,1. ¿Cómo? La Sería potencia de pérdidas es la que se disipa en la bobina de generador. Entonces, resistencia interna por la corriente al cuadrado. Esta corriente que genera el generador lo atraviesa, ¿sí? Pasa por todas las bobinas de generador. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, la resistencia interna por I me genera esta caída de tensión. Y si hago R por I cuadrado es la potencia de pérdida. Y acá, lo que veíamos antes, si la corriente se reduce mucho, entonces acá la tensión en borne va a estar más cerca de la FEM, ¿sí? Y a su vez la potencia de pérdida va a ser mucho más baja. En el extremo, si yo abro el circuito, entonces no entrega corriente acá, entonces esto se me hace cero, pero esto también se me hace cero. Ahora, eso sí, el generador no genera nada. Se me hace cero todo, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno. Veamos entonces. A ver. Tengo un generador de resistencia interna 0,01. Suministra 10 amperes. Con una tensión en borne de 24 volts. Bien. Calcular la potencia útil. FEM, potencia total y potencia. Bien. Antes de calcular la potencia útil, ¿qué tengo que calcular? ¿Qué les parece que tendría que calcular? FEM, profe. El voltaje en los bornes. Voltaje en borne. ¿Ven? Ahí está. Pero justamente es la que me da. Creí que me había dado la FEM, leí mal. Justamente es la que me da. Entonces, potencia útil es B en bornes por I, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. 24 da 240 watts. Listo. ¿Sí? Ahora sí, para calcular esta, tengo que calcular la FEM. ¿Sí? O sea, de acá despejaré. Para despejar paso este término sumando al otro miembro. ¿Está bien? Entonces, E va a ser igual a B en bornes más R por I. O sea, 24 volts más 0,01 por 10 amperes. Entonces esto da 24,1 volt. ¿Está bien? 24,1. Perfecto. ¿Está bien?
¿Sí o no? Sí. Esa parte no la Bien. entendí muy bien, profe. Lo que tengo que hacer es, fíjate que en el punto B me pide la FEM del generador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar, como habíamos hecho en el problema anterior. Si yo tengo esta fórmula, que es la tensión en bornes, FEM menos caída de tensión, entonces para despejar la FEM, esta caída de tensión la mando sumando acá. Entonces B en bornes más R por I. Ustedes lo tienen esto, ¿no? A la vista ya. Sí. Sí, profe. Sí, la tengo yo. Bien. Entonces, bueno, entonces me pasé acá. Entonces, la FEM, la tensión en bornes, más R por I, sería 24 más 0,01 por 10 amperes. Y eso da 24,1. Sí, ahora Bien. Ahora sí, Ahora profe. está bien. Pasa que Perfecto. ahora cuando vea los apuntes me voy a guiar un poco mejor, profe. Sí, lo que pasa es que así estoy medio en el aire. No, no, está bien, igual lo estoy siguiendo yo para tener un orden cómo seguirlo y después a base de los apuntes lo saco los cálculos. Perfecto, perfecto. Bien. Potencia total del generador. Recuerden que es la FEM por la corriente. O sea, los 24,1 volt por la corriente que vale 10 amperes. Y esto da 24,1 por 10 da 241 watts. ¿No? Volt por ampere da watt. Bien. ¿Estamos? Y acá me pide potencia perdida en la resistencia interna del generador. Entonces va a ser esta resistencia por I al cuadrado. I al cuadrado es 100 por 0,01 da 1. Perfecto. 1 watt. Y fíjense que es igual a la diferencia entre estas dos, entre la potencia total y la potencia útil. ¿Está bien? Sí, profe. Claro, se restaba, Bueno. ¿no? En la última sí, también. ¿Cómo? Se podía restar también en la D, ¿no? Claro. Esta menos esta, ¿no? Fíjate que da 1 también. Pero la resta te sirve más que nada para verificar. Bien. El último. Un generador de continua tiene bornes 120 volts en circuito abierto. Y acá hay una trampa, ¿no? 120 volts en circuito abierto, ¿qué me está midiendo? ¿La FEM o la tensión en bornes? Circuito abierto, ¿qué corriente circula? 0 ampere era, profe. 0 amperes, porque está abierto, la corriente no puede circular. ¿Mm? Entonces la tensión en bornes, ¿a qué va a ser igual? Si tengo acá 0 amperes, esto me da 0, ¿no? R por 0 me da 0. ¿O no? Sí. Sí. Entonces B en bornes es igual a la FEM. ¿Está bien?
Bien, entonces lo que me está dando ahí en el ejercicio es la FEM. Estos 120 volts es la FEM. Y 118 volts cuando suministra 12 amperes. ¿Sí? Calcular la potencia total cuando suministra 12 amperes. Y la resistencia interna del generador. Bien. La potencia total dijimos que es FEM por corriente. ¿Sí? E por I. ¿No? Sí, Entonces sería 120 por 12. 1440. Perfecto. Bueno. ¿Y esta cómo la saco? Yo tengo FEM, tengo B en bornes, tengo corriente. Entonces, aplico mi formulita. B en bornes es igual a E menos R por I. Tengo esta y tengo la corriente. Entonces de acá despejo R. Paso este sumando para acá. Y B en bornes restando para acá. Entonces me queda. Y después paso la I dividiendo. ¿No? A ver si están de acuerdo cómo me quedaría el despeje. Ahí, ¿se ve? Lo de abajo. ¿Listo? R es igual a... ¿Hizo foco ya la cámara? No, todavía no. A ver, le saco una fotito y lo mando al grupo. A ver, circuitos eléctricos. Ahí. Bueno, quedó medio fuera de foco, pero igual se ve. Ahí la ven. R es igual a E menos B en bornes sobre la corriente, ¿no? Ahí. Ahí se ve la fórmula. Sí, sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, sería 120 menos 118 son 2 volts, ¿no? Dividido 12 amperes. Entonces, acá simplifica y pone 1 y 6 abajo. Un sexto de ohm. ¿Está bien? Sí. Bueno. Ahí estamos. Bien. Entonces, ahí quedamos. ¿No? Tienen todo